Buenos días, espero estén muy bien el día de hoy. Vamos a hablar de lo que son los órganos de los sentidos. Antes de eso, me gustaría iniciar esta sesión con un cuento. Este dice así: me acabo de venir a una casa aquí en Nueva York, que es una herencia familiar de parte de mi abuela que falleció. Me la mostraron para estar cerca de mi familia, porque acabo de salir del hospital. Después de un accidente quedé en coma y hace 3 días me acabo de levantar. Esta casa es muy grande, de 2 pisos. Y obviamente, como es todas las de Estados Unidos, que están hechas de madera. Estaba arreglando la casa tirando basura para meter mis cosas, pero hubo algo que me llamó la atención. Una caja que estaba en un cuarto del piso de arriba, debajo de la cama. Contenía una memoria USB. Me dio curiosidad y la puse en mi computadora. No tenía nada interesante, solo había 2 archivos. Los abrí y lo que vi me dejó sorprendido. Contenía imágenes de asesinatos. Según las fotos del lugar donde se encontraban los cadáveres, se trataba de la habitación donde acababa de encontrar la USB. Eso no era todo. También había un video que al parecer estaba relacionado con dichas fotos. No dudé al reproducirlo. Empezó con un hombre grabándose con una cámara, que se dirigía a la habitación del USB. En la cama había una anciana con una bolsa negra en la cabeza, amarrada de pies y manos. Al tipo no se le miraba el rostro porque lo tenía cubierto con un pasamontañas. Vestía una chaqueta de cuero café, pantalones de mezclilla azules y tenis blancos. Él le arrancó la ropa de un jalón, dejándola descubierta. Con un cuchillo empezó a cortar la piel de la anciana, quien se revolcaba del dolor, muriendo poco a poco. El hombre, no del todo satisfecho, decidió ir a la cocina por un encendedor y volvió a regresar a la habitación. Lo prendió y empezó a quemar a la pobre anciana, haciéndola morir unos minutos después. Al acabarse la filmación, estaba horrorizado por lo que vi. Acudí a la policía y me dijeron que ya estaban investigando este caso, por la denuncia de unos señores que eran hijos de la anciana. Tras mostrarles el video, me fui con mis padres para resolver una duda que tenía. Estoy en casa pensando en lo que me dijeron. Efectivamente era lo que pensaba. Esa anciana era mi abuela, quien me heredó esta casa. Pero, ¿quién fue el que la mató? ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué quería decir con su muerte? ¿Acaso la conocía? Hay muchas personas y muchas razones. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Aunque creo que lo estoy exagerando, tal vez solo intento robar algo. Pero, ¿por qué hacer eso? Y lo peor, ¿en qué cabeza cabe de nacer tremenda asquerosidad? Y para el colmo, grabarlo y tomarle fotos. Como sea, mañana investigaré más de este caso. Martes, 7:02 de la mañana. No pude dormir en toda la noche. Mi mamá me vino a visitar y le dije algo que había soñado. Soñé que estaba en la casa y que quería un licuado. Decidí ir a la tienda, pero vi a una persona que vestía igual que el hombre del video. Corrió hacia mí con un cuchillo y grité. Después me levanté muy agitado. Mi mamá se rió y me dijo que solo había sido una pesadilla, mas yo no pensaba lo mismo. Mi mente me decía que era una pista. Sábado, 2 de la tarde. Estuve gastando mi tiempo para seguir con el caso. Todas las noches he soñado con el mismo asesino. Cuando está a punto de matarme me despierto muy agitado, pero esto me ha ayudado a sacar teorías y conclusiones. La teoría que tengo ahorita es que el asesino conocía y espiaba a la anciana, para saber a qué hora se quedaba sola y a qué hora salía. Tendré que ponerme a investigar un poco más. Sábado, 3:37 a.m. En el sueño. Por favor, no me lastimes. Cállate. Yo no hice nada. No me lastimes, por favor. Que te calles, maldita sea. Escúchame bien, te voy a matar para quedarme con su herencia. ¿Pero cuál herencia? La que pronto perderás. Levantó su cuchillo y lo clavó en el pecho de Juan, quien en ese instante se despertó. Oh por Dios, ¿pero qué horas son? Agarró el celular. Dios mío, son las 3:42 de la mañana. Es muy tarde aún. Volvió a acostarse. Domingo, 8:12 de la mañana. El sueño que tuve me dejó ver que estaba mal con mi teoría, pero también me mostró la verdad. El asesino es alguien familiar. Pero, ¿quién podría ser? Ya sé. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Voy a hackear el sistema de cámaras que tiene la calle para poder ver quién fue. Juan analizó las cámaras de seguridad.
Tengo que llamar a la policía. Tomó el teléfono y llamó a un número. Sí, bueno. Policía, ¿cuál es su emergencia? Soy Juan, del caso de Mary, la anciana que fue asesinada en la calle de Brucenty. Encontré al responsable del asesinato. Un sonido de sirenas inundó la calle. Los policías entraron a la casa. Oficiales, vengan a mi cuarto. Ahí tengo mi computadora donde está la entidad del causante del asesinato de mi abuela. Los oficiales entraron a la habitación y entonces se escuchó el sonido de una escopeta. Martes, 1 de la tarde. Tuve que asesinar a los oficiales para que no supieran la verdad. Yo soy el responsable. Ahora todo tiene sentido. Estaba bajo los efectos de la heroína. Ese día, y lastimé a mi abuela. Y salí corriendo a mi auto. Me fui a toda velocidad, chocando contra un poste y quedando inconsciente. Perdí la memoria. Yo quería mucho a mi abuela. Y ella a mí. Me decía que era el mejor nieto y tenía razón. La amaba mucho, le compraba rosas, chocolates, la sacaba a pasear. Ella dijo que me iba a dejar su casa. Yo no estuve de acuerdo, pero al final la acepté. La quiero mucho y decidí reunirme con ella. Pero primero me deshice de las evidencias para que nadie sepa la verdad. Espero que alguien encuentre mi historia y sepa la verdad. Que yo no soy un asesino, fue un accidente. Los quiero, papá, mamá, pero tengo que pagar por mis errores. Adiós. Este escrito se encontró unos meses después. Estaba tirado en el suelo, no muy lejos del cuerpo descompuesto de Juan, que se había colgado. Fin. A través de diferentes historias, a través de diferentes situaciones, los órganos de los sentidos pueden estar presentes. Es muy fácil actualmente el mencionar que estos órganos de los sentidos únicamente incluye el tacto, olfato, gusto o la vista. Sin embargo, los órganos de los sentidos van más allá de estos simples órganos. Todos estos sentidos se comunican a través de receptores sensoriales. Un receptor sensorial va a recibir siempre un estímulo, ya sea externo, afuera, o interno, dentro del cuerpo. Estos receptores sensoriales son células especializadas para recibir esta información. De tal forma que a través de los receptores sensoriales, una persona puede tener una relación con el medio que nos rodea. Estas células o estos receptores sensoriales codifican el lenguaje de impulsos nerviosos y los envía directamente al sistema nervioso central. Estos receptores sensoriales, de acuerdo a la función, podemos tener quimiorreceptores. Los quimiorreceptores, a su vez, los podemos dividir por contacto, un ejemplo vendría siendo el gusto, por distancia, un ejemplo, el olfato. Otro tipo de receptores sensoriales son los termorreceptores, y como su nombre lo indica, estos termorreceptores se encargan de determinar la temperatura de un objeto. Ejemplos, el tacto y el gusto. Otro tipo de receptores sensoriales son los mecanorreceptores. De estos vamos a tener dos tipos, puede ser mediante contacto a través del tacto y mediante la distancia a través del oído. Recuerden que el oído va a ser generado por diferentes ondas sonoras. Otro tipo, los fotorreceptores. El ejemplo, únicamente el ojo. A través de los fotorreceptores se pueden visualizar diferentes imágenes. Y finalmente, nociceptores, que son receptores sensoriales que están involucrados con lo que es el dolor y principalmente con el daño de algún tipo de tejido. Entonces, los órganos de los sentidos van a estar compuestos por receptores sensoriales, que son células especializadas encargadas de codificar el lenguaje de impulsos nerviosos y los manda al sistema nervioso central. Estos receptores sensoriales van a estar o van a ser estimulados mediante estímulos externos o internos. De acuerdo a la función puede ser quimiorreceptores, termorreceptores, mecanorreceptores, fotorreceptores y nociceptores. Según la posición podemos tener interoceptores. Interoceptores son aquellos receptores sensoriales que se encuentran dentro del organismo, los cuales, algunos ejemplos, se involucran con el hambre, con la sed o con el dolor visceral. Otro tipo, de acuerdo a la posición, podemos tener propioceptores. Propioceptores nos hablan de la información interior del cuerpo, como la posición, en qué posición se encuentra el cuerpo. Y esteroceptores nos habla de la información exterior del organismo. Todo el cuerpo va a estar constituido
por receptores sensoriales. Algunas personas pueden tener la capacidad de tener más desarrollado o tener la capacidad de hacer funcionar más algún tipo de receptor. En este caso, en el cuento que acabamos de leer, Juan había soñado diferentes situaciones, las cuales se involucran con algunos receptores sensoriales. Al ir a la tienda, vio que un sujeto iba hacia él, igual, activando diferentes tipos de receptores sensoriales. Todos estos receptores sensoriales tienen la facilidad de llegar al sistema nervioso central, y el sistema nervioso central se distribuye y complementa toda la información. Como vimos la clase previa, el sistema límbico juega un papel muy importante dentro de los órganos de los sentidos, principalmente del olfato. Posteriormente, vamos a hablar de cada uno de los sentidos, algunas características particulares, pero lo más importante es que sepan que los órganos de los sentidos no solamente son estos, lo que es el tacto, olfato, gusto, oído y vista, sino los órganos de los sentidos van más allá de unas simples células que reciben información. Todos podemos tener millones de células recibiendo información. En la próxima clase vamos a hablar sobre las características de cada uno de estos sentidos. Buen día.